qué mejor poder compartir el tema de estrategia patrimonial siglo XXI dentro de la serie Next Gen y los retos de la creación estratégica de valor y la transición generacional. Comenzaré compartiéndoles un principio innegable que he vivido a través de todos estos años, y es lo siguiente. Mientras que la mayoría de las familias o personas o individuos comienza su incursión en el mundo de los negocios con el objetivo de acumulación y creación de un patrimonio neto, tanto como sea posible, muchos se sorprenden de que al llegar a un nivel de éxito, a menudo puede ser más difícil aferrarse a la riqueza de lo que fue, obtenerla, ganarla. Hombre, se trata entonces de que se busca formar un patrimonio. Pero bueno, entendamos algo. En un mundo de información desigual, las familias de un valor patrimonial, sea medio, alto, cualquiera que sea ese nivel, porque al fin es un logro de quien la creó, se necesita de un entorno confidencial que tenga la combinación de discrecionalidad y apertura, donde pueden crecer relaciones de confianza que le proporcionen ideas y estímulos para respetar y conservar una armonía familiar con el objetivo de que se guíe esta familia para el compromiso de la conservación a largo plazo de su riqueza y sus historias familiares. Hacía yo el hincapié en que es muy importante considerar las cuestiones biológicas naturales. ¿Por qué? Digo, no somos eternos, pero puede haber una posibilidad de una incapacidad física o desafortunadamente mental que nos saque del entorno de armonía, de paz. Otra cosa, la planificación fiscal. Es muy importante que se tengan todas las consideraciones de este patrimonio. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, o si hay activos en los Estados Unidos, esto exige que tengamos muy claro y muy cuidado el concepto de impuestos de herencias. Después, la planificación de negocios. Puede haber una estrategia de salida, es decir, soy propietario de una empresa y deseo en un momento dado venderla o tengo la oportunidad de venderla. Bueno, pues saber si vamos a retener a las personas claves o hay una estructura dentro de la empresa y los socios. Termino dándole forma a esto. El proceso de planificación es complejo y largo, pero al mismo tiempo sumamente gratificante, ya que provee estabilidad y seguridad para las familias. Obvio, esto para la continuidad de un patrimonio y el logro de los objetivos de la familia y su propia tranquilidad. ¿Qué logra la familia con todo esto que acabo de comentar? Unión, gobernabilidad, implementar comunicación y una normativa que refleje valores y visión familiar. Por supuesto, hay un impacto positivo en la propiedad y en la familia como tal, vaya. La administración de ella, la armonía familiar. Híjole, la armonía de familia, ¿cuántas veces nos hemos enterado o a través de los años que yo he elaborado con personas que tienen patrimonios
vemos que se desmoronan. Hay que adaptarse a la misión familiar, esta que se viene formando a través de las generaciones. Quien empieza el entorno empresarial y sucede o le da sucesión a los hijos, luego vienen los nietos, etcétera, ¿no? Las personas involucradas deben de entender quién y cómo se tomarán las decisiones para llevar una probabilidad de cooperación necesaria que irá en aumento. Pero el objetivo es que las decisiones serán más objetivas, pues. Bajo todo este entorno, digamos, estructural de un manejo patrimonial, vamos a entrar al tema de lo que significaría el cómo manejar el patrimonio. Aquí destaco el primer punto. Es muy importante conocer el objetivo y horizonte de inversión y además qué liquidez puede necesitar el patrimonio o las personas que están involucradas en el patrimonio. En la medida que se tenga una congruencia entre el objetivo y el horizonte, pues sin duda podrá ser entonces primordial para el éxito de una inversión. Que debe asociar, pues, de alguna otra suerte, el objetivo de ese horizonte específico y además que sea realista. O podrá ser que se necesite cierta cantidad antes de lo planeado. El segundo punto relevante en esto es la tolerancia al riesgo. Quien tiene un patrimonio debe tener en cuenta su sensibilidad a la volatilidad o variabilidad que alguna vez hemos escuchado en las inversiones. Determinar el grado de influencia que estos movimientos puedan tener sobre sus decisiones. Esto mejorará la experiencia de la inversión. Y obviamente con el tiempo se evoluciona para el manejo de la volatilidad. El conocimiento del tiempo en las inversiones es muy importante. Primera pregunta que debemos de hacernos cuando hay un patrimonio importante. ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer invertido y en qué tipo de instrumento? Me regreso a lo que al inicio de la charla comencé diciendo. Es muy relevante porque si todo el día está el empresario o la persona involucrada o la familia involucrada solamente en generar riqueza y no visualiza o no entiende o no comprende, dicho mejor, qué reacciones puede haber en los cambios de los mercados. Hombre, lo estamos viviendo hoy en día con el COVID-19. Entonces, preferible conocer y disponer de las inversiones en una estructura porcentual para cuando quien tenga una necesidad de hacer liquidez, pues lo haga porque lo contempló con tiempo, es decir, no invirtió el 100% en algún instrumento ilíquido, sino al contrario, guardó una parte con liquidez para solventar las necesidades que se presenten. Luego viene un punto que es relevante, muy importante, el tema de la diversificación. Una vez que se tiene conciencia de la tolerancia al riesgo y que se conocen las características del tipo de inversión donde se está participando, pues entonces, como les decía hace un momento, la distribución de los recursos, tanto en activos como en plazos, y hacer uso de las grandes ventajas de lo que significa la diversificación, es decir, el cómo elegir qué porcentajes debemos de invertir en qué tipo de activo. Y segundo punto dentro de esto es el rebalanceo a un portafolio de forma periódica.
todo se envuelve en la disciplina. En todo momento se debe de respetar el horizonte de inversión que se determinó, sobre todo cuando hay periodos de corto plazo y la volatilidad tiende a aumentar o a influir en las decisiones. Muy importante entonces es moderar las posibles pérdidas o lo que afecte la rentabilidad en el largo plazo. Creo que tenemos que considerar lo siguiente. En el manejo de las inversiones, ¿qué puedo tener bajo control? Primero, pues el comportamiento de los mercados no lo puedo tener. Repito, no lo puedo tener. Porque cuanto más dure, por ejemplo, una recesión, caray, hoy hablar de esto es, sin duda, del momento, vaya. Pero generalmente, mayor es el impacto en los mercados. Entonces no tengo control. Y otro punto importantísimo, sin importar dónde estemos ubicados, es lo que hace o decide hacer el gobierno y las distintas empresas. Pero entonces viene una parte muy importante. ¿Qué sí puedo controlar? Pues sin duda el cómo puedo segmentar el patrimonio en ahorro o en inversión. Conocer el perfil de inversionista, es decir, mi tolerancia al riesgo en la cual puedo participar. Hay una frase que la ha dicho Warren Buffett, el famosísimo gurú de las inversiones bursátiles, y es diversificar y mantener la disciplina. Pero su frase que envuelve esto, él dice, la diversificación es protección contra la ignorancia. Hay otro gurú que me gusta también mencionar, que es Aswath Damodaran, o Damodaran. Es un profesor emérito de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Muy relevante su concepto del value investing. ¿Por qué? Porque nos ayudan a conocer, digamos, el cómo invertir. Importantísimo. Primer punto, conócete a ti mismo. De esta manera, sabrás cuáles son los activos con los que puedes sentirte cómodo cuando inviertes. O al revés, cuáles son los activos o las cosas que al invertir te hacen sentir fuera de balance o incómodo. De esta manera, híjole, hay que evitar la toma de decisiones irracionales. Controla el riesgo. Punto número 2. Saber cuál es la mayor pérdida que se puede afrontar, que me permitirá fijar parámetros y conocer el punto límite de una minusvalía de una estrategia de inversión. De tal suerte que es importante saber el número del porcentaje, porque es que yo estoy dispuesto a perder, vaya, porque la estrategia táctica es cotidiana y si la llevamos al cabo puntualmente, pues evitamos errores. Tercer punto relevante, hay que ser realistas. Realistas significa que la riqueza es algo que se genera no de un día para otro. Hay que saber, en los casos que los individuos se hacen ricos, no es por un golpe de suerte fortuito, sino es reflejo de una estrategia llevada a cabo de una manera correcta. Aquí destaco una anécdota también. Decía el cliente con el que he trabajado durante más de 35 años, que es más vale gota permanente que chorro de repente. Bueno,
El cuarto punto del value investing es minimizar las salidas de dinero. Hay que tener en mente cuáles son las fugas del capital al momento de invertir. Tan fácil como los costos en los que se incurren o identificar los momentos ideales de salida y entrada del mercado para evitar perder más de lo que se esperaba al momento de hacer transacciones de compra o venta de valores. Hay que conocer, como quinto punto, cuándo hay que usar la evaluación. La evaluación al final del día es una herramienta muy importante para decidir qué tipo de activos debo de adquirir. Estos son números, es decir, numéricamente saber si el activo se encuentra subvaluado o sobrevaluado contra sí mismo, o contra el mercado, o contra la industria. La evaluación es muy importante si el horizonte de inversión es a mediano o largo plazo. Pero hay quien es un trader que toma oportunidades de horizontes cortos de tiempo y a lo mejor este tipo de concepto de usar la evaluación no le es tan útil. Es necesario saber en qué ocasiones y de acuerdo a qué perfiles vale la pena considerarlo como una herramienta que decide en qué activos invertir. ¿Vamos bien, Margaret? Perfecto. Se está visualizando todo bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les decía yo, no somos ajenos al desorden de mercado que se establece cuando hay temores. Por ejemplo, lo decía hace un momento, en COVID-19. Hay que mantener la calma ante escenarios de ajuste o incluso hay quien lo ve como una oportunidad de aumentar posiciones. Creo yo que aquí no hay quien tenga una varita mágica para compensar estas interrupciones económicas que se dan en gran medida por acciones deliberadas para evitar, por ejemplo, en el caso del COVID, insisto, la propagación de este virus. Vamos, conocido es que China continental parece haber frenado la propagación del virus con políticas sociales dramáticas y altamente disruptivas. Muchas otras economías hasta ahora están lidiando con un mayor número de casos no descubiertos con acciones bien planificadas o caóticas, de abajo arriba, para frenar la propagación, ¿no? Y aquí me traigo a memoria lo que sucedió en el 2009. Porque hago la aclaración, hoy estamos en una crisis que comenzó siendo de salud, pero se agravó con una crisis financiera. Bueno, en el 2009, la crisis financiera mundial, por ejemplo, acababa de terminar. Las tasas de interés eran en Estados Unidos como las que hoy tenemos, prácticamente de cero. Pero los economistas asumieron en ese momento que la recuperación se parecería a las recuperaciones anteriores, de años anteriores, aunque un poco más lenta. Y se suponía que las tasas iban a comenzar a aumentar en el 2010 y las estabilizaría la Fed en el 2015, digamos, redondeando tasas en el 4%. Pues les digo que hoy en día los economistas han estado buscando la respuesta, porque explicar una incapacidad para medir con precisión los meses y los años subsiguientes realmente no se llevó en orden. Hay un gran economista, ex asesor principal de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y que ahora es economista en Harvard University, que presentó una explicación alternativa, denominada estancamiento secular.
tomó prestada la frase de un economista anterior de Harvard, Alvin Hansen, que la usó en 1938 para descubrir o describir el crecimiento persistente débil de la Gran Depresión y el desempeño. Hansen lo enlazó en su momento con lo que significaría una inversión débil. Débil porque las empresas pues simplemente no vendían, o había menos trabajadores, o muy pocos clientes nuevos. Y pues ya hablando, por ejemplo, del concepto de adquirir una casa, pues no se daba. Es decir, se envejecían las familias y dejaban de consumir o de comprar productos de alto precio. Bien. En algunos países como Alemania, un exceso persistente de ahorro se ha manifestado como un superávit comercial que fluye hacia bonos de otros países, manteniendo bajas las tasas de interés en todo el mundo. Y cuando digo a otros países, puede ser México, puede ser Honduras, en fin. Voy a enfocarme en un tercer tema que es importantísimo. ¿Cómo nos debemos de enfocar en el manejo de la volatilidad? Hace un rato yo comenzaba las definiciones de cómo se puede ser rico. Bueno, al final, ser rico o millonario, vamos a decirlo así, es más un estado mental que una cantidad de dinero en un banco o en una institución financiera. La realidad es que el rico puede ser pobre y el pobre puede ser rico. Ejemplo de esto último que acabo de mencionar es, por ejemplo, para muchos tener riqueza significa tener una familia feliz que vive, pues a lo mejor dentro de una pequeña casa. De lo contrario, una familia puede tener un banquete o una casa muy grande y no tener una buena relación. Importante entonces es comprender qué nos hace o qué hace un individuo con un patrimonio relevante. Primero, hay que adoptar la mentalidad de ser productor. Hacer cambios de pensamiento para pasar de consumidor a productor. Ejemplo, los consumidores comemos pizza, los productores hacen pizza. Los consumidores ven películas, los productores hacen películas. Los consumidores buscan trabajo, los productores dan trabajo. Y en honor a la verdad, los productores son los que se hacen ricos. En fin, ya sea que los productos que se producen, valga la redundancia, hacen operaciones como vender libros o construir edificios, o han aprendido a crear productos y servicios que ayuden a los demás. Si estudias a los millonarios de cerca, verás que la mayoría de ellos entrega un servicio valioso a millones de personas. Claro, cuando tú cambias esa mentalidad, pues es probable que también te puedas volver rico. Bueno, segundo punto. ¿Cuánto vales al día? Es decir, ¿has calculado cuál debería de ser tu salario real si eres colaborador? ¿O sabes cuánto tardarías si estás ganando un X número de monedas o de pesos o de dólares? Y si realmente puedes doblar esa cifra, caray. Hay que buscar maneras de mejorar el negocio o mi colaboración y la experiencia de mis clientes. La pregunta es, ¿qué se hace todos los días para aumentar el valor? Por ejemplo, si eres un colaborador en una jornada laboral.
¿Habrás hecho 10 llamadas al día de ventas? Pues hay que tratar de aumentarlas. En fin, implica sacrificio. La gran mayoría de las personas temen hacer sacrificios porque piensan que perderán algo. Caray, no compras un libro de $200 cuando podrías ayudar a ganar, no sé, $20,000 extras. Antes de ser rico, debes de ser carente. No estoy hablando de los ganadores de la lotería ni aquellos que heredan de grandes y antiguas familias. Debes pagar un precio. Todo para ganar. Pues todo. Debes de ser capaz de manejar lo malo para recibir lo bueno. Habrá muchas veces en las que tendrás que pasar algunos premios para enfocarte en la gran meta, que siempre lo vale. Hay que preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar si me atrevo a hacer esto? Luego cuestionarme, ¿qué es lo mejor que puede pasar si hago esto otro? Ahí es donde usualmente encontraremos que la única cosa que nos detiene a hacer cosas nuevas es el dinero. Sin embargo, pues hay que hacer sacrificios. Hay que conseguir los sueños que se buscan. Un punto relevante también es usar el talento. Todos tenemos un talento natural. Algunas personas tienen mucho talento, mientras que otras se destacan en uno solo. Deportes, negocios, etc. Sin importar cuál sea el caso, debes de usar lo que más se te dio. Muchas veces las personas van por la vida desestimando de lo que valen, cuando deberían de cultivar sus capacidades y obviamente rodearse de personas que las aprecien. Claro, encontrar tus talentos y habilidades puede ser complicado. Las escuelas, religiones, lugares de trabajo difícilmente impulsan a las personas a utilizar sus capacidades y muchas renuncian a ellas por presiones sociales. Estas presiones nos reducen en el alma, vaya, a encajar para lograr sobresalir. Recuerda que al final de tu vida te preguntarás, ¿qué hiciste con tus dones? El dinero, pues ese se imprime todos los días. Bueno, entonces hay que tomar lo que nos corresponde. El dinero es una herramienta que permitirá dedicarme a lo que más me gusta y dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Concluyo esta parte de la conferencia diciéndoles lo siguiente. La planificación de la sucesión es el logro máximo de un empresario exitoso y su legado último será una transmisión patrimonial carente de problemas a sus sucesores. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Margaret, un placer. Muy interesante. Mira, tenemos varias preguntas. Las voy a ir poniendo por aquí. Vamos a ver. Dice, ¿cree usted que esta situación puede llevar a la pérdida del patrimonio? ¿Cuál es el consejo para enfrentar esta? Me imagino que con esta situación se refiere a lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Sí. Yo lo primero que diría es que sí, efectivamente puede haber una desviación del patrimonio cuando no se tienen ingresos, o perdiste el trabajo, o tus instrumentos y tu, digamos, diversificación demeritó alguno de ellos y en consecuencia dejas de obtener, pues, lo suficiente como para mantener
en un nivel óptimo al patrimonio. Ok. Fíjate que dice aquí, ¿qué importancia le da la protección del patrimonio con el pago de un seguro de vida? Es un buen punto. Sin duda, hay que utilizar todos los instrumentos, como el seguro de vida, para poner orden. Ejemplo de esto lo voy a exponer. Si eres un propietario de un negocio donde tienes 2 hijos y tú quieres, como dueño o como creador del patrimonio, ser equitativo, pues caray, compras un seguro de vida que te cubre a ti como propietario, pero hablando yo de solo dos miembros de la familia, pues que sean al menos el equivalente al 50% el importe de ese seguro, porque resulta que un hijo es bailarín de ballet y otro hijo es el responsable de la empresa, de tal suerte que buscas equidad, equidad, esa es la verdad. Ahora bien, no necesariamente tienes un patrimonio porque eres propietario de una empresa, etcétera, pero si tienes hoy en día el suficiente recurso para adquirir un seguro de vida que proteja a tu familia, sin duda hay que hacerlo. Hay una interesante aquí que dice, ¿qué herramientas legales y jurídicas son necesarias para darle un orden a una transmisión de patrimonio? Muy buena pregunta, sin duda. Al inicio yo platicaba, como comenté contigo, de una estructura legal que en Honduras, por ejemplo, o en otros países, puede ser una fundación, donde en esa fundación determinas exactamente quiénes son beneficiarios de tu patrimonio y en qué porcentajes. Haciendo fácil, el símil es un fideicomiso, lo que nos ayuda a esto. Un fideicomiso donde nuevamente estableces exactamente los posibles beneficiarios y obviamente determinas los porcentajes de ellos cuando tú llegues a faltar. Muy importante también es que los contratos de inversión donde se esté participando con esa parte importante del patrimonio, que puede ser mucho o puede ser suficiente porque yo lo hice, yo lo gané, yo lo obtuve a través del tiempo, pues tener bien contemplados el tipo de contrato que se tiene, si tienes beneficiarios o si tienes cotitulares. Creo que es un orden importantísimo el que nos ayuda con una herramienta jurídica como las que acabo de mencionar. Ok. Aquí hay otra que dice, ¿cómo se logra el equilibrio para tener un portafolio rentable? Muy buena pregunta también. Primero, como lo mencioné a través de la conferencia, hay que conocer el perfil que como inversionista tengo o se tiene en la familia. Es decir, ¿puedo asumir ciertos riesgos o no los puedo asumir? ¿Voy a determinado plazo o tengo que ser cortoplacista? Muy importante, por eso, entonces, el que conozcamos, caray, cómo una diversificación nos ayude a que movimientos bruscos como los que acabamos de ver, digo, la bolsa de Nueva York se había caído abruptamente después de que se conocieron los primeros, digamos, confinamientos y lo que en consecuencia esto iba a traer. Es decir, no iba a haber movilidad, no iba a haber consumo, el área de entretenimiento detenida, el área de turismo detenida, las líneas aéreas pues prácticamente detenidas también. Eso es lo que hay que prever. Espero contestar con esto, Margarita. Dice, ¿cree usted que una empresa familiar, que los sucesores pueden ser varios hijos,
tengan más problemas con respecto al manejo? También es un buen punto. Sin duda alguna, quien generó ese patrimonio haya decidido quién y cómo participar, sea en la empresa o sea en el manejo del patrimonio, o sea simplemente el que estira la mano y obtiene dividendos, pues es una decisión que se va formando a través del tiempo. Hago mención de esto porque sí, es muy relevante que al final del día quien generó el patrimonio quizá esté buscando ser equitativo, darle a cada uno un porcentaje, darle a cada uno, a todos o a ninguno, en fin. Más sin embargo, si es muy relevante, pues haberlos formado desde siempre. Hay una anécdota que rápido la platico. En un primer curso que tomé estando en Citigroup Private Bank, nos hizo favor de instruirnos el líder del departamento de empresa de familia de Harvard. Ahorita de momento no recuerdo el nombre, pero vamos a ponerle John Smith. Y a John Smith lo contrató un señor de 85 años que le dijo: oye John, creo que están mis nietos muy mal. Necesito que me ayudes a entender. Él le dijo: perfecto. Llevó a cabo el estudio y se dio cuenta y regresó con el señor y le dijo: sí, está usted en la razón, pero le voy a explicar el por qué. Primero, usted quiso suplir las carencias que tuvo dándoselas a sus hijos, individuos de 60 o 65 años. Bueno, está bien, pero el problema fue con los nietos, cuando a los nietos no les enseñó a amar a la empresa que le dio este patrimonio, ni les enseñó a trabajar en favor de. Nada más estiraban la mano: quiero un BMW, y se les daba. Esa es mi conclusión, Mariana. Fíjate que hay dos preguntas que te las voy a juntar, que dice, ¿qué aspectos a considerar debemos tener al diseñar una estructura patrimonial? Y alguien más pregunta si sería un error invertir mucho capital, es decir, el 90% del disponible en un solo activo. Creo que las preguntas son complementarias. Sí. Voy a contestar la segunda primero. Vengo hablando precisamente de la diversificación y de la consideración que debe de haber del nivel de riesgo o el perfil de inversionista que estás asumiendo para no concentrarte solamente en un solo tipo de activo, ya que esto pues limitaría, lo dije hace un momento también, expectativas en el plazo, expectativas de necesidades inmediatas o al final no conocer en qué estoy participando, sino porque es lo que más está pagando, ahí me concentro. Y segundo punto, regresando a la primera parte, es efectivamente es muy relevante tener una estructura que considere al menos todo esto que estamos en este momento platicando: riesgo, diversificación, plazo, liquidez, para hacer una formulación eficiente y eficaz del manejo de las inversiones. Ok, fíjate que alguien nos pidió temprano, cuando estabas platicando, nos pidió que si podrías ampliar una recomendación de cuál sería el horizonte de inversión de la familia, que si es diferente para una empresa o para una familia empresaria. También es un buen punto y una buena pregunta. Mira, no es lo mismo, como lo acabo de comentar con el señor que contrató al director de empresa familiar de Harvard, tener 80 años, o 85, o 90, y querer ordenar o tener una visión de plazo, a ser un individuo de 70 años que estás forjando este patrimonio, o tener 50 años si estás en la misma tesitura de formar un patrimonio. Muy relevante, pero muy relevante es ubicarnos en el tiempo y en el espacio
donde estamos. Puede haber 1000 situaciones, lo decía yo hace un rato, decisiones que no puedo controlar y otras que sí puedo controlar. Que no puedo controlar es que una empresa tome decisiones por la situación o las circunstancias. Aquí voy a ampliar, por ejemplo, hay tiendas departamentales, y voy a hablar el caso de México, que estando en centros comerciales estuvieron cerradas 3 meses y queriendo ser disruptivos, lanzaron todo su esfuerzo de venta por las plataformas para que la gente digitalmente pudiera acceder a comprar. No todas han tenido el éxito, pero hay quien sí. Segundo punto es considerar que una empresa va a tomar las decisiones en beneficio de la propia empresa. Voy a hablar del tema de las que están en el nivel de entretenimiento. Hay innumerable cantidad de restaurantes, por ejemplo, que en esta circunstancia no tuvieron la oportunidad de ser, digamos, cautos o de tener una actividad disruptiva que les diera la oportunidad de seguir vendiendo, tuvieron que cerrar. Concluyo diciendo esto, o sea, las decisiones deben de tomarse conforme a la misión, a la esencia de la familia o de la empresa y obviamente buscar subsistir. Ok, mira, aquí hay alguien que pregunta, ¿por qué se dice que todo patrimonio es local? Bueno, es una buena pregunta también, en el sentido de que si eres un empresario o un colaborador de una empresa que te ha favorecido a través del tiempo, vives en Honduras, vives en Nicaragua o vives en México, pues localmente formulas tu patrimonio ahí, o lo conservas o lo creas. Yo considero que en el mundo digital en el que estamos inmersos hoy en día, la verdad puedes tener una diversificación de ubicación para tu patrimonio. También por eso hablé del famoso impuesto sobre herencia en Estados Unidos. Sí es muy relevante el poder, digamos, conceptuar esto para, si entonces lo denomino que es local, pues o es por el origen donde lo creé o es por dónde está el destino de ese patrimonio. Nada más. Ok. Mira, esta es un poquito ampliada. Dice, ¿cómo iniciar un plan de sucesión patrimonial? O sea, ¿cómo hacemos para ponerlo sobre la mesa? Porque lo hemos venido pensando por mucho tiempo. Entonces, esto es cómo iniciar ese plan de sucesión patrimonial y cuáles son los desafíos futuros. Mira, sin duda, muy importante es, por ejemplo, en el caso de quien nos hace favor de hacer esta pregunta, es asesorarse. Voy a hablar de TOP, Transmisión Ordenada del Patrimonio, que puedo brindar ese tipo de asesoramiento porque tengo que escuchar cuáles son las necesidades para entonces ayudar a que se formule una estructura patrimonial, o bien con un fideicomiso, o bien con una fundación, o bien un contrato de inversión bien llevado. Lo menciono porque al final del día, digo, el estar con profesionales que te puedan ayudar a ser eficiente y eficaz tu estructura buscada, siempre será muy importante un diálogo para entender, para escuchar y poder entonces proponer. Así lo digo. Ok, gracias, Carlos. Mira, y cuando ya tú tienes ese plan de sucesión patrimonial, ¿los desafíos futuros? Perdón, estaba olvidándolo. Los desafíos futuros vendrán conforme las generaciones vayan evolucionando o cambiando. Un desafío futuro puede ser, pues hombre, que
no se haya tenido cuidado en cómo estructurar valga la redundancia, la estructura jurídica, ya sea fideicomiso o fundación, que permita estar vulnerable y entonces vengan reclamos. Los reclamos entre miembros de familia son, innegables, pero muy importante es que ese desafío tenga un es decir, se haya trabajado en él antes. Otro desafío puede ser la misma estructura gubernamental de cada uno de los países donde vivimos. De repente puede haber situaciones abiertas donde se permita una participación de libre mercado, etcétera, y en la otra puede haber expropiaciones y al traste con una planeación sucesoria. Siempre y cuando esta planeación no haya contemplado ese tipo de eventualidades o de fatalidades. Así, 2 puntos nada más que son muy relevantes para entender los desafíos futuros. ¿Cómo no? Gracias. Mira, estoy tratando de resumir también, porque nos quedan 8 minutos, pocos, y esto es prácticamente la pregunta dice así: ¿cómo lograr añadir valor? Por un lado, ¿cómo añadir valor y preservar la riqueza? Bueno, comienzo por la segunda. Preservar la riqueza significa, como lo dije hace un momento, en que haya congruencia entre el perfil de riesgo y el cómo estructuré la diversificación de mi patrimonio. Importantísimo. La primera pregunta fue... ¿cómo lograr añadir valor? Ok. ¿Cómo logro añadir valor a un patrimonio que va a dar comienzo a una sucesión? Pues si es una empresa la propietaria de ese patrimonio, pues cuidando a la empresa. Si es una familia, siendo claros en quiénes son los que participan en cuáles puntos importantes. Me refiero, hay quien solamente dentro de un patrimonio familiar participa como consejero. Hay quien participa dentro de la administración del patrimonio y hay quien solo cobra dividendos. En esos 3 se tiene que tener un amalgamiento, una unión que dé como fin el preservarlo. Cuando hay, disrupciones porque uno está descontento con lo que hace el otro, en fin, caray, eso muy difícil, pero se logra al final. Pero muy difícil mantener la paz. Esta es otra palabra que se estaba olvidando decir. La paz. La paz familiar o la paz interna que nos dé una paz familiar en cada uno de los individuos y como equipo, en un orden que conlleve el cuidado de unos con otros. Muy importante. Ok. Pregunta David Macedo: ¿cuál es el mayor riesgo que puede tener mi patrimonio? Bueno, pues lo más importante es que no esté dentro del perfil que tú tienes y ante circunstancias como las que hemos estado viviendo estos meses, caray, el mercado se desplome y yo no esté con el suficiente conocimiento o, dicho de otra manera, como decimos en México, con el suficiente estómago para aguantar estas bajadas, ¿no? Muy importante eso. Segundo es el cómo puedo yo, dueño de un patrimonio, no tener una estructura. Me refiero a que mientras lo vine formando, le di a cada quien lo que le debe de corresponder o la importancia que cada quien le dio a la actividad que le delegué. Importantísimo, Margarita. Ok. Alguien pregunta, ¿qué es lo que considera como relevante saber en este tema? Mira, hay un dicho por ahí también que me gusta comentarlo que dice: cuida el orden, que el orden te cuidará. Entendido esto como el conocer perfectamente
cuáles son mis alcances, cuáles son los miembros importantes de una familia para darle a cada quien lo que debe de tener. Creo yo que, como ejemplo, alguna vez tuve un cliente mecánico que tenía un pequeño negocio que tú llegabas y decías, no puede ser, no es posible que mi cliente, el que yo tengo de cliente, sea esta persona, porque vivía en una situación muy deprimente, muy carente, pero eso sí, se daba la oportunidad de pasear en autos último modelo que guardaba en otro garage. Entonces, eso es relevante. A eso me refiero. Si cuidamos el orden de las cosas, de quién soy, cómo lo he logrado y a quién tengo dentro de mi esquema familiar, habrá felicidad. Si no, caray, se desmorona todo, Margarita. Ok. Pues mira, ya estamos terminando y antes de darte las palabras finales, quisiera agradecerte, invitarlos a nuestros amigos del centro a las próximas charlas que vamos a tener. Vamos a orientarnos ahora, nos vamos a salir un poquito de lo que es la empresa familiar per se y nos vamos a ir al emprendimiento y a la innovación, porque el centro trata de combinar esas tres cosas que nos parece muy importante. Entonces los invito para que el próximo jueves a las 11 escuchemos una linda historia y se llama Mi abuelo, mi inspiración, de un emprendedor innovador hondureño que nos guardamos el nombre para la sorpresa. Pero muchísimas gracias y aquí siempre este espacio, lo que nosotros queremos con este serie en el CESE es que iniciar esas conversaciones significativas relacionadas con el futuro patrimonial para que ese futuro patrimonial no nos divida, nos una, nos haga crecer y nos ayude a preservar los valores de nuestros visionarios fundadores. Con esto les agradezco y te cedo la despedida, Carlos. Muchísimas gracias. Al contrario, Margaret, estoy yo muy agradecido y muy honrado por esta oportunidad de participación. Voy a dejar mi correo electrónico, ¿se puede? Claro. C de Carlos, H de Homero, M de Masa, M de Marín 08, @gmail.com. Por si alguien quiere contactarme y preguntarme, estoy a su disposición. Muchas gracias, Margarita. Hasta luego. Con esto damos por terminada esta interesante sesión y como ya les había dicho, los invito a la siguiente serie que será el próximo jueves y los próximos jueves de julio a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.